presentar una pequeña PPT que he trabajado para hoy, para ir viendo un poco de qué se trata salud intercultural y todos los conceptos que trae consigo. Este tema definitivamente se tiene que iniciar entendiendo y recordando algo, que como bien lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el goce del grado máximo de salud es cuando la persona realmente puede ejercer sus derechos de manera plena y completa. Y eso quiere decir que va a poder obtener el derecho a la salud sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica. Si bien acá no enmarca que la cultura no debería ser un impedimento del goce máximo de la salud, está sobreentendido que no debería haber una distinción entre una persona de una cultura distinta a la mía para que pueda acceder a la salud. Y acá donde empieza a salir un término bastante importante y que todos nosotros como profesionales de la salud conocemos, que cuando hablamos de que una población pueda acceder a la salud, a una salud de calidad, tenemos de que prevenir de que mediante estos tres pilares ellos puedan acceder a la salud. Es decir, tiene que haber un acceso físico que sea de calidad del establecimiento de salud, que esté al alcance de ellos a nivel geográfico, que haya una asequibilidad financiera, es decir, que la persona pueda acceder de manera económica a los sistemas de salud. Y este tercer punto es bastante importante, porque ya no depende de una infraestructura, ya no depende de la parte económica, sino habla que tiene que cumplir con el pilar de la aceptación de los servicios. Pero es la aceptación de ambas partes, la aceptación de quien lo brinda, es decir, el profesional de la salud, y la aceptación del que lo va a recibir, que es la población. Si no hay aceptación por ambas partes, definitivamente no hay un acceso correcto a la salud. Y usualmente esta aceptación está muy ligada a factores del mismo personal de salud que se encuentra inmerso en los sistemas de salud. Entonces acá es donde empiezan a nacer las barreras que todos conocemos. Nosotros conocemos la problemática de nuestro país, sabemos por qué nuestra población no puede acceder a los sistemas de salud. Sabemos que es por un tema social, por factores económicos, factores geográficos y definitivamente factores inherentes a la organización de estos sistemas de salud. Lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos día con día, pero hay una barrera que nos olvidamos y que definitivamente la dejamos un poco de lado y al último, porque a veces consideramos que no es tan trascendente ocuparnos de esa barrera. Pero a lo largo de los años, y sobre todo acá en el país, en los últimos 10 años, se han seguido reportando problemas culturales que hacen de que la población no pueda acceder a la salud de calidad. Entonces, creeríamos que no deberíamos tener casos de discriminación en el personal de la salud. Todos creemos que al igual que nosotros hemos desarrollado la tolerancia, la competencia intercultural debida para poder tratar personas de culturas distintas a la nuestra. A continuación les voy a presentar unos pequeños testimonios que se obtuvieron a través de una entrevista a profundidad que se hizo a un personal serumista de distintas carreras en una provincia del Perú. Por ejemplo, este testimonio se le preguntaba a la persona: ¿cuál crees que es la diferencia entre la atención de un poblador de una comunidad nativa versus uno que no pertenece a una comunidad nativa? La respuesta de la persona fue la comunicación, ya que el examen, por ejemplo, ellos son más cerrados para examinarlos, los de las comunidades indígenas, los que no son de la población normal. Ahí no puedes realizar un examen, en cambio, los que ya tienen libertad, sí se puede realizar el examen. Nótense dentro de la respuesta, palabras sencillas y simples pueden connotar un poco de discriminación. Segundo testimonio, otra persona, otro profesional de la salud. Se le consulta: ¿cuentas con un protocolo o una forma de atender especial cuando ingresa un usuario de comunidades indígenas y originarias? Y la persona responde: algunos piensan que es para curarse el diente, el motivo de la consulta, y se vuelven necios. Entonces, en ese caso, lo que hago es: mire señor, si a usted le duele, va a venir acá y yo no voy a estar porque yo tengo un horario. Hágame caso a la próxima. A veces tienen que aprender así porque son necios.
piensan que tienen la razón y siempre están equivocados, porque ellos tienen que guiarse el personal de salud, porque ¿cuántos años nos hemos preparado? Tercer testimonio de otro profesional de la salud. Y a ella le preguntamos, ¿cómo definirías medicina tradicional? Queríamos investigar un poco sus conocimientos sobre el tema. Ella muy acertadamente nos responde, es un conjunto de conocimientos, tradiciones o costumbres de una población que para ellos es fundamental. Siempre les digo a ellos que la medicina y la medicina tradicional van de la mano. Hasta que termines tu cajita y a los 15 días ya le das la plantita que le dan. No sé cómo se llama, no recordaba. La misma persona responde la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la diferencia en la atención entre un poblador ayáninca y otro que no lo es? Y ella responde, el poblador ayáninca, con su propia cultura, no te va a entender. Algunos se resisten. En cambio, un poblador normal, yo le hablo y sé que me va a entender. Recuerden que la población indígena y originaria son definitivamente las que más tienen problemas para acceder a los sistemas de salud. Y por ende, son las personas que tienen más problemas, más altas tasas de mortalidad. ¿Y por qué? Porque también van a tener muchas carencias adicionales. Entonces hay que entender que estamos en un país pluricultural, donde más del 16% de nuestra población es indígena o de culturas originarias, que no solamente tienen que enfrentar el bajo nivel económico, el bajo nivel educativo, la poca accesibilidad geográfica que tienen ellos mismos para acceder a los sistemas de salud, sino adicional a eso, le ponemos barreras culturales cuando ellos logran ingresar a los establecimientos de salud. Eso es lo que nosotros queremos empezar a entender un poco más, cómo desde nuestra expertise y nuestro conocimiento y nuestra experiencia, como bien lo comentó Oscar, podemos moldear a los nuevos profesionales de la salud para que tengamos y podamos brindar una atención de calidad, que es lo que se está buscando. Entonces, cuando se empieza a hacer el análisis de estas barreras culturales dentro del país, se empieza a ejemplificar y a ver de manera mucho más visual, más fuerte, más tangible, de que el problema muchas veces viene porque el personal de salud todavía no está tan capacitado ni tan sensibilizado con el tema. Todavía no comprende mucho la diversidad cultural del país y por ende se le hace un poco complejo comunicarse de manera idónea con la población de otras culturas. Hay definitivamente una ausencia de formación de competencias interculturales y por ende este es un gran problema para la población indígena. Ellos sienten este tipo de trato como una desconfianza hacia nosotros. Y si ellos desconfían de nosotros, no vuelven a ir a un establecimiento de salud. Por eso prefieren morir en sus comunidades, prefieren ser tratados por sus agentes tradicionales o de medicina tradicional de manera única, porque sienten que no los aceptamos. Y si no los aceptamos, definitivamente no le estamos dando la atención en salud que deberíamos hacer como profesionales. Entonces, a raíz de este país pluricultural en el que estamos, de todas maneras tenemos que entender que la cultura va más allá de mis bailes, va más allá de la expresión artística que tiene un pueblo. Es la cosmovisión, es la forma como yo voy a entender mi entorno y en base a eso voy a tomar decisiones y voy a accionar muchas veces guiados por la cultura. Y la cosmovisión va a guiar la forma en cómo yo entiendo el proceso de salud-enfermedad. Por ejemplo, los pueblos amazónicos van a entender que el universo y el bienestar de la persona está relacionado, porque para ellos el universo tiene vida, es algo que está presente, que tiene espíritu y tiene alma. Y al universo tener espíritu y alma, el bienestar tiene que ser la relación armoniosa entre estos dos mundos, porque ellos consideran que hay un mundo de arriba y un mundo de abajo, donde lo bueno y lo malo tienen que estar en equilibrio para que mi salud y mi bienestar también estén en equilibrio. Si yo como profesional de la salud no entiendo que los ayánica tienen una forma de ver su salud así, y los quechua van a tener otra visión de su salud,
yo no voy a poder tener una buena comunicación, como decía Oscar. Yo no voy a poder tener la habilidad para escucharlos, comprenderlos y saber cómo puedo hacer que la medicina de su pueblo, la medicina tradicional, pueda converger con la mía y llevar en buen cauce la atención. Entonces, con la cosmovisión de cada pueblo, nacen muchos síndromes culturales. Si bien este tema no es para tocar dentro de la charla de hoy, es importantísimo conocer que ya la medicina occidental reconoce estos síndromes culturales que se dan en el Perú como fenómenos que no tienen explicación médica. No hay una explicación para la sintomatología que presentan estos síndromes, pero son reales y ya los reconocen como síndromes culturales en el país. Reconocen el susto como un síndrome cultural que efectivamente tiene una repercusión física, tiene una sintomatología, tiene aparición de signos. Y es por eso, al ser real y al ser tangible, no podemos decir que no existe y no podemos evitar que las poblaciones crean en estos síndromes. Entonces, solo entendiendo que hay mucho más creencias y otra forma de tratar la salud, más allá de la medicina occidental a la que estoy acostumbrado, mientras que no haya esa comprensión total, no voy a poder hacer una buena atención en salud. Entonces ahí es donde tenemos que entender que hay una diversidad cultural en el país. Y por ende hay una diversidad de necesidades. Y son totalmente distintas. Y por ende también se empieza a establecer a través de los organismos mundiales que el enfoque de interculturalidad tiene que ingresar en el área de salud. Y ellos lo definen interculturalidad como esta actitud de comprensión, respeto a los conocimientos, ideas, juicios, creencias y prácticas de la otra persona. Se tiene que comprender y respetar. Si bien yo no lo quiero tal vez ejercer o ponerlo en práctica, no hay problema, pero yo debo comprender y respetarlo. Y también se empieza a hablar del término de otro como una persona que es distinta a mí, pero no por ende es más ni menos que yo. Es simplemente una persona con una idea completamente distinta a la mía, que merece respeto y merece comprensión. Bajo ese enfoque de interculturalidad es que se empieza a ver a la salud como un proceso integral, donde la persona va a entender a la enfermedad de una manera subjetiva, y que esa forma de entender la enfermedad definitivamente está influenciada por su contexto social y su cultura. Entonces no podemos esperar que personas que tienen culturas diversas entiendan el resfriado de la misma manera, o que consideren que se han originado de la misma manera, porque eso no va a suceder. Ahí es donde viene el ejercicio propio de nuestras competencias interculturales. Entonces este término se empieza a sustentar ya en diversos documentos, y es desde el año 93 que a través de las iniciativas de la salud de los pueblos indígenas se empieza a hablar de interculturalidad en salud. Se sustentan los objetivos de la Declaración del Milenio, y luego sobre diversos documentos, donde se empieza a solicitar que las barreras culturales se empiezan a priorizar, sobre todo en los países de la región andina, donde hay un mayor número de culturas bajo un solo territorio. Entonces lo que busca este enfoque es que se rompa ese paradigma de una sola cultura y que vayamos migrando a un paradigma donde entendemos y comprendemos la pluriculturalidad. ¿Para qué? Para que los sistemas de salud convencionales, que es en los que nosotros ejercemos de manera continua, puedan encontrar un equilibrio y trabajar con la medicina tradicional de la mano, simple y llanamente con la finalidad de tener una buena atención de calidad y una buena atención en salud. Entonces, el enfoque de interculturalidad en salud se denomina salud intercultural, y este término ya se empieza a manejar desde el año 2007 más o menos. Este término lo que busca es de que se articulen estos dos enfoques de la medicina bajo un solo espacio, de manera horizontal y respetuosa, donde ambas partes
puedan compartir ideas, experiencias y sobre todo llegar a un consenso para que la atención en salud sea sin jerarquizaciones y se tengan que reconocer de manera cultural. Lo que se busca es el respeto entre el profesional de la salud y la persona de otra cultura, pudiendo romper estas barreras a través de un mejor conocimiento sobre cómo las culturas conciben la vida, la salud y la enfermedad, sobre cómo ellos tienen tratamientos y prácticas en salud distintas a las nuestras y que están sustentados en su cultura. Se busca también trabajar mucho en normas y valores culturales que pueden determinar el acceso a la salud, y se habla también del diálogo intercultural. Estos 4 ejes van a empezar a determinar las competencias que nosotros deberíamos estar buscando para formar dentro de nuestra práctica diaria nosotros como profesionales y formar en nuestros estudiantes. Entonces, lo que se busca es de que logremos sensibilizar a los recursos humanos. Sabemos que, por ejemplo, las carreras como obstetricia han ido incursionando en la parte de interculturalidad mucho más rápido que nosotros, en los cuales el parto vertical ya es parte de su atención y de su oferta de salud dentro del país, y por ende se tiene que empezar a fortalecer estas competencias en los profesionales de la salud. ¿Cómo yo voy a desarrollar esas competencias? Primero tengo que empezar a desarrollar la conciencia de la cultura propia, conocer que yo pertenezco a una cultura o una mezcla de culturas, y por ende comprendo la mía, me siento orgulloso de la mía y empiezo a comprender la cultura de la otra persona. A raíz de eso, empiezo a analizar que hay necesidades específicas para cada población, necesidades de salud relacionadas a esta cultura. Entender que la cosmovisión del proceso de enfermedad es completamente distinto al mío, pero válido también. Y se busca respetar la diversidad cultural dentro de la atención en salud. Y cuando se empieza a hacer, pues, todas estas evaluaciones y se empieza a hacer más visible el problema real de la región andina, es que en el 2007 se empiezan a hacer los análisis de la situación de la población andina para ver realmente cuáles eran los principales problemas, cómo se desarrollaba el personal de salud en la región andina y qué se tenía que buscar para mejorar. Entonces, ahí es lo que empezamos. En el 2007, todos los países en el cual estaba incluido también el Perú, empiezan a generar diversas estrategias. Se suponía que entre el 2007 al 2011, donde se realiza un estudio para ver realmente cómo estábamos aplicando el enfoque intercultural, debía haber algún tipo de avance. Pues se empieza a hacer el estudio y encuentran que solo 7 universidades de la región andina, en las cuales ninguna era peruana, ya estaban incursionando en la salud intercultural. Solo el 50% de estas universidades tocaban el tema como antropología, únicamente bajo el curso de antropología. Cuando evalúan la parte de posgrado, había una mínima presencia de este enfoque en 3 universidades peruanas, pero no se volvió a tocar más. En el 2012, para reforzar este plan de salud intercultural, se lanza la política andina, donde se empieza a hablar de la necesidad de fortalecer la capacidad y la competencia intercultural en el personal de salud. Se supone que ya se había establecido que todos los países se habían puesto de acuerdo, pues en el 2013 la Defensoría del Pueblo del Perú hace una revisión y hace un informe sobre los pueblos indígenas, donde se dan cuenta que efectivamente solo 16 universidades del país tocaban el enfoque de interculturalidad y 41 universidades lo tocaban de manera somera en los primeros ciclos de la carrera. Y esto eran carreras de medicina y enfermería. No estábamos nosotros dentro del estudio como carrera de nutrición, pero definitivamente podemos nosotros dar fe de que nos han inculcado muy poco la parte de salud intercultural durante nuestra formación o en nuestros colegas que vinieron después. Se ha tocado de manera muy somera, entonces se empieza a ver de que el avance es bastante lento.
En el 2014 se lanza la política andina, donde se empieza a establecer ciertos ya parámetros y pilares para que los países de la región empiecen a acatar más la política intercultural. Se habla de crear sistemas de información para poder conocer y mapear la salud de las poblaciones indígenas, hacer más investigación en el tema y empezar a hacer más transversal el enfoque intercultural. No es hasta el 2014 que recién el Perú saca un primer documento técnico para poner los lineamientos de un diálogo intercultural como primer paso al enfoque. El diálogo intercultural básicamente lo que busca es que se facilite el acuerdo y la articulación entre los agentes de los sistemas de salud. Es decir, crear una buena comunicación entre paciente de una cultura distinta y profesional de la salud, o entre profesional de la salud y agente de medicina tradicional, para que pueda haber esta unión real de ambas medicinas bajo una sola atención, basado en el respeto, la actitud para poder comprender y aprender la cultura de la otra persona, tener una amplitud de pensamiento, buena disposición, y sobre todo, y hace mucho énfasis en el último punto, la disposición para despojarse de los prejuicios. ¿Por qué? Porque miles de estudios en los que se presenta la necesidad de romper las barreras culturales, se ve mucho la discriminación aún a las poblaciones de otra cultura. Y es donde se empieza a establecer en el 2014 el diálogo intercultural, y en el 2010 se lanza la política sectorial de salud intercultural en el país, donde dentro de sus 4 principios busca, uno, fomentar la medicina tradicional de manera articulada con la medicina convencional, pero miren el punto 3, definitivamente lo pone como un eje dentro de la política, que es fortalecer la capacidad y la habilidad del recurso humano. Sabemos que no vale que esté solamente la política en el documento o en el papel. Necesitamos, nosotros como formadores de profesionales de la salud, empezar a fortalecer las capacidades de los futuros colegas, de las personas que van a empezar a tomar en sus manos la salud de la población. Y en base a esto es que se empieza un poco más a analizar en la necesidad de que tiene la carrera de nutrición en poder adaptar las competencias interculturales e ir promoviendo el que podamos desarrollar estas competencias en nuestros estudiantes. Entonces, las competencias interculturales, si bien no tienen una forma hasta el momento verídica para poderlas medir, ni tampoco hay un consenso tan establecido de lo que es una competencia intercultural. Hay muchos estudios que tratan de poder consolidar estos componentes y los aglomeran como un conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas basados en el entendimiento de la cosmovisión de las otras culturas, autoconciencia cultural, adaptabilidad a distintos contextos, adaptabilidad a distintas culturas, y sobre todo predisposición y apertura a poder aprender sobre esta cultura y aprender nuevas técnicas que me permitan acercarme a la comunidad. Las competencias interculturales son bastante complejas y depende mucho de la persona y sus valores y sus normas, pero hay muchas otras que nosotros podemos impartir en las aulas. Se busca la empatía cultural, la comprensión de ambas culturas, que hay una flexibilidad cognitiva, una completa apertura para poder entender que su medicina también es válida y que pueden trabajar de la manera más cohesionada posible. Sobre estos componentes, en el 2015 se realiza un programa de formación de enfermeros técnicos en salud intercultural en la parte amazónica, y después que lanzan este programa empiezan a analizar cómo les iba a este nuevo pool de enfermeros técnicos de salud intercultural, que eran personas propias de la comunidad indígena que tenían formación como personal de la salud. Y lo que ellos destacaban y que la población reconocía que hacía que ellos se acerquen más al personal enfermero
era de que ellos tenían la capacidad para trabajar con la comunidad y con sus especialistas indígenas, con sus agentes tradicionales, que no se cerraban a la idea de poder compartir y conversar sobre sus técnicas, que había una inclusión de las prácticas de la comunidad en la atención, que había un respeto por el uso de tratamientos tradicionales y por el uso también de la lengua nativa, que ellos reconocían como una facilidad de comunicación. Es que lógico, el idioma suele ser una de nuestras principales barreras, pero a pesar de que yo no hable el mismo idioma que la otra persona, si tengo apertura para poder aprender nuevas técnicas en las que me permita comunicarme bien, voy a lograr converger y voy a lograr comunicarme con esta persona a través de dibujos, imágenes, rotafolios, materiales que nosotros mismos podemos elaborar. Y solo vamos a poder llegar a ese punto de creatividad cuando reconocemos lo importante que es hablar de salud intercultural. Cuando yo estoy convencido que es importante poder hacer de que las personas de otras culturas accedan a los servicios de salud.